Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a continuar con los datos de objetos relativos a las curvas en la pestaña donde nos quedamos en el vídeo anterior. Si recordáis, estuvimos viendo los tres primeros paneles, el de Shape o forma, Texture Space y Geometry. Y nos quedamos ahí. Para poderos explicar el siguiente panel, que es el Path Animation, me he traído un archivo, ¿vale? Es el archivo de la moto que ya estáis viendo el modelado de la moto Jet, que estáis viendo el modelado en mi canal, y es el archivo con el que realicé la animación que aparece o la variación de perspectivas que aparece de la moto en las entradas del vídeo, ¿vale? O al menos tomé solo una sección, pero es una animación un poquito más compleja de lo que se ve en la presentación, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una curva Bézier, que en este caso ya estáis viendo que tengo ahí un churro de curva, ¿vale? Montado de una curva Bézier. Y lo que nos va a permitir el Path Animation es determinar cuántos frames va a durar el tiempo que se va a tardar en recorrer la curva completa, ¿vale? Evaluation time, que ahora os voy a pasar a explicar lo que es, y las dos opciones de clamp, que es limitar, y follow, que es seguir. Ahora os explico todo esto. Para que esto funcione, bueno, esto es una opción que está ya un poquito en desuso porque hay otras opciones para realizar este tipo de vinculaciones y de animaciones, ¿vale? Para esto, que esto funcione, lo que tendremos que hacer es realizar un vínculo, una asociación jerárquica entre un objeto y nuestra curva. En este caso, lo que tengo vinculado o asociado a nuestra curva es una cámara, que a su vez la tengo también, digamos que está apuntando a un punto fijo concreto en el espacio, ¿vale? Concretamente a un punto fijo de nuestra MotoJet, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer la curva? La curva lo que va a hacer es marcar el camino que va a seguir nuestra moto. Digo, nuestra cámara, disculpad. La cámara va a empezar a recorrer el espacio por aquí y va a ir en este sentido, va a venir por aquí y se va a marchar para allá, ¿vale? Y digo que se va a marchar para allá, porque si mi animación la prolongo más allá del frame 700 que tengo aquí puesto, la cámara va a continuar siguiendo el último, o sea, el movimiento, el sentido en el que se estaba desplazando en el último punto de la curva y va a continuar ese recorrido, ¿vale? Para que lo veáis, bueno, es un movimiento lento, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es acercarme al frame 650 más o menos, donde ya está acabando, y fijaros, nuestra cámara continúa más allá de la curva, ¿de acuerdo? Bien, ¿esto por qué ocurre? Esto ocurre porque yo no tengo marcada esta opción de aquí, ¿vale? Esta opción de aquí lo que va a hacer es limitar el movimiento del objeto que tenemos asociado a nuestra curva para que no se salga de la curva, ¿vale? Entonces nos vamos a venir aquí, voy a marcar esta opción y en teoría ahora debería de quedarse ahí quieta. ¿Veis? ¿Os dais cuenta de la diferencia? Bien, a mí me interesaba que continuara marchando y de hecho el tramo que se ve en la entrada de Hard Surface con Blender en el modelado de esta moto, la pequeña secuencia que se está viendo es justo lo que está captando la cámara a partir de ese momento hasta que acaba la animación, ¿de acuerdo? Y lo que se aprecia es como si la moto se alejara, ¿de acuerdo? Bien, para que veamos esto, si nos vamos al frame 1 y yo pulso en el teclado no numérico, o sea, perdón, en el teclado numérico la opción 0, paso a la vista de cámara. Y aquí empezamos a ver qué es lo que está viendo la cámara, ¿vale? Indicaros que este modelo de MotoJet no es el modelo final que va a quedar al acabar el vídeo, ¿vale? Hay algunas piezas que hemos ido cambiando a lo largo de todo el modelado y que aquí no se aprecian, pero se apreciarán cuando acabemos todo el modelado, ¿vale?
Bien, una vez que llega a este punto, ahora va a realizar, está ya saliendo de la curva. Aquí ha salido de la curva y ahora ya está siguiendo en constancia el alejamiento, ¿vale? Esto es la parte que se está viendo nada más de la animación en la entrada de Hard Surface con Blender, ¿de acuerdo? Bueno, ya que he hecho bastante promoción sobre el modelado de esta moto, ir a verlo, por favor. Bueno, vamos a seguir con las siguientes opciones de panel. Bueno, os indicaba, Clamp lo que va a hacer es limitar que nuestro objeto que tenemos asociado a la curva no se salga de la curva, ¿vale? Y Follow, lo que vamos a conseguir con esta opción es que los elementos secundarios de la ruta de la curva giren a lo largo de la curvatura de la ruta, ¿vale? ¿Cómo conseguimos que esto se produzca? Bien, lo primero que tenemos que hacer es agregar un objeto que queramos animar, en este caso es nuestra cámara, una ruta, ¿vale? Que la tenemos, que no deja de ser una curva Bézier, ¿vale? Pero para que lo veáis, sería darle a añadir curva, perdón, curva y path, ¿vale? Path es una ruta, ¿vale? Una curva NURBS hace una trayectoria. O bien una curva Bézier, que esto es una curva Bézier. ¿Y cómo sabemos en qué dirección se va a mover nuestro objeto? Pues viendo sus normales. Recordar que lo sacábamos en vídeos anteriores. Si yo muestro aquí, a ver, tengo que entrar en modo de edición en la curva y muestro las normales me van a indicar el camino que va a seguir mi objeto asociado a esta curva, ¿vale? Entonces, esto es importante para este tipo de gestiones, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos esto, lo que tenemos que hacer es emparentar nuestra cámara con la curva, siendo nuestra cámara el primer objeto a seleccionar y la curva el último. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la curva sea el objeto activo, que sea lo que se denomina en otros sitios padre y lo que yo denomino superior, ¿vale? Y la cámara pasaría a ser un elemento subordinado a nuestra cámara, a nuestra curva, perdón, ¿vale? Luego ya simplemente tendríamos que parametrizar aquí. ¿Cuántos frames tienen que pasar desde que mi objeto está al inicio de la curva hasta que llega al final? Os estoy haciendo el ejemplo con una cámara, pero aquí podemos poner el objeto que queramos, ¿vale? Podemos poner una malla, nuestra Susan, por ejemplo, ¿vale? Y la evaluación de tiempo, que esto es un cálculo que se hace automáticamente, ¿vale? Salvo que nosotros la manipulemos, que lo que va a hacer es un cálculo de en qué posición tiene que estar en el siguiente fotograma nuestro objeto, ¿vale? Y en base a eso, pues va haciendo todo el movimiento, ¿de acuerdo? Clamp ya os lo he explicado, que es para limitar el movimiento a la forma de nuestra curva, ¿vale? Y Follow también os lo he explicado, ¿de acuerdo? Así que vamos a pasar al siguiente panel, ¿de acuerdo? Que es Active Spline. Recordar que Spline es una sección de curva dentro de nuestro objeto curva. En este caso solo hay una sección de curva, es todo este elemento, nuestra spline, ¿vale? Y en la spline activa, aquí podremos indicar que queremos que nuestra spline sea cerrada, ¿vale? Marcando cyclic, ¿vale? Y esto tiene el mismo efecto que si hacemos Alt C, creo recordar, ¿no? O Control C, a ver, Alt C, no, Control C, tampoco. A ver, que lo tengo que mirar, que el chache no se acuerda. Es Alt C, es alternar que la curva sea cíclica o no, pero tendrá que estar seleccionada seguramente. Alt C y ahora ya sí la hace cíclica. Mientras que en el panel no es necesario que esté seleccionada, ¿vale? Aquí simplemente va a tomar nuestra spline activa y la va a hacer cerrada o no, ¿vale? La resolución en U a lo que hace referencia es a la resolución que va a tener cada segmento de nuestra spline, ¿vale? Esto estuvimos viendo algo similar ya en el vídeo anterior cuando estábamos hablando de la geometría. Si yo amplío esta resolución, va a generar, digamos que, más subdivisiones
virtuales en cada uno de los segmentos, ¿vale? Para que el segmento en sí pues quede más suavizado o menos suavizado. Si yo esto lo minimizo, está en 30 y lo pongo a 1, veis que son líneas completamente rectas. Y según voy ampliando, pues va añadiendo subdivisiones a nuestros segmentos, ¿vale? Lo teníamos en 30, vamos a poner aquí y lo dejamos como está, ¿vale? Las siguientes opciones son la interpolación, ¿vale? Que lo que va a hacer es alterar la manera en la que se calcula la inclinación de un determinado segmento, ¿vale? Y el radio, que lo que va a alterar es la manera en la que se va a realizar el cálculo del radio que va a tener en un punto concreto nuestra spline una vez que le aplicamos un bisel, ¿vale? Recordar que si nosotros añadíamos un bisel a nuestra curva, en un determinado punto, en este, yo puedo afectar su radio, ¿vale? Bueno, el radio puedo decir que sea que tenga una interpolación, ¿vale? De este estilo. Y luego yo lo que puedo hacer aquí es a ver si me acuerdo cómo hacía esto. Esto es en herramientas. Aquí, en el ítem. Yo puedo ampliar el radio en ese punto de control o hacerlo más fino, ¿vale? Recordar esto. Bueno, N. Y voy a quitar el bevel, que no es lo que estábamos viendo. Aquí lo que calculo es cómo Blender va a realizar el cálculo para ese radio, ¿vale? Cómo va a interpolar ese radio, ¿de acuerdo? Y Smooth, que esta propiedad lo que va a hacer es suavizar nuestra curva, ¿vale? El siguiente panel que tenemos a disposición es el Shape Keys. Recordar que esto tiene su funcionalidad cuando estamos trabajando con animaciones. Por lo tanto, cuando lleguemos a esa parte del curso, entraré a explicaros más en detalle lo que son las Shape Keys y cómo trabajamos con ellas. ¿De acuerdo? Y las propiedades personalizadas, que esto, si os vais a la sección de editores, cuando os estuve hablando de, a ver, este editor, ¿cómo se llamaba? Teníamos un editor que era de drivers, creo recordar que era, ¿vale? En el editor de drivers explico un poco cómo podemos utilizar esto de una forma muy somera, pero viene un ejemplo bastante claro de qué utilidad le podemos dar aquí, ¿vale? A las custom properties. No tiene que ver con algo concreto y específico de lo que son las curvas, sino que es un concepto más general. Lo tenéis en ese vídeo, ¿de acuerdo? Con esto hemos visto todos los datos de objeto pertenecientes a las curvas. Os comenté que os iba a mencionar a una persona que trabaja con curvas, que tiene un canal en YouTube, ¿vale? Y os lo pondré por aquí en algún lado, tal vez por allí, ¿vale? Porque esta persona se llama Akmal El Gamal, ¿vale? Creo que es hindú y tiene algunos vídeos bastante interesantes. No solo trabaja con Blender, tiene algún trabajo con Blender, pero trabaja con otras herramientas. Y tiene, como os comento, algunos vídeos interesantes. Ya lo único que nos quedaría sobre las curvas sería hablaros un poco sobre cómo modelar con esto. Entonces, si os parece, porque este vídeo, bueno, no es que sea extremadamente largo, nos hemos ido casi a un cuarto de hora más o menos, con la edición tal vez se quede un poquito más corto. Si os parece, haré un vídeo más adelante, el siguiente vídeo, con una práctica y trataré de tocar un poquito de todo, ¿vale? Para que tengamos una noción de qué cosas podemos llegar a hacer con curvas, ¿vale? Y una vez que pasemos ese vídeo con esos ejemplos, pasaremos a ver el siguiente tipo de objeto que son las superficies, ¿de acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.